Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 12 de septiembre del 2025, con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué tenemos para compartir con todos ustedes? Hay decisiones de política económica, hay decisiones del Banco Central, la Junta Monetaria se dio a conocer un reglamento, lo vamos a comentar. El presidente sometió al Congreso una modificación de la ley de bonos para ajustar ahí lo que está en el nuevo presupuesto complementario, la chilatica eso, lo dio unos 10.000 millones más. Tenemos opiniones sobre el asunto este que nosotros desde el primer momento lo catalogamos, dijimos, esto huele a ilegalidad, sin ser abogados, pero nuestra experiencia, que era la transferencia de los recursos de CISARRIL, la autorización que había hecho el Consejo Nacional de Seguridad Social, de los fondos del CISARRIL, del IDOPRIL, del que se yo qué, de lo laboral, de los empleados, de la gente que trabaja, que cotiza, a SENASA. A SENASA y otras ARS, como yo señalé ayer. Ayer veíamos la opinión del abogado Olivo Huerta, pero yo lo dije desde el primer momento, y hice un análisis estratégico y dije, esto está, y lo comparé, ¿se acuerdan? Lo dije ayer con lo de Miyagi, que con una institución, la universidad, que es una fundación, una institución sin fines de lucro, compra un terreno en las terrenas, se lo asigna a una compañía que es una sociedad de responsabilidad limitada, o sea, una compañía por acciones, una compañía privada que paga impuestos, la fundación no paga impuestos. Eso es como si fuera cuasi lavado de activos, se pudiera hasta interpretar. Y decía, pero si SENASA es una institución donde está hasta el gato metido y anda el gobierno repartiendo tarjetas por ahí sin ton ni son del subsidiado, metió 2 millones adicionales, si habían 5 lo metió, llevó a 7, ajá, pero usted ¿qué tiene que del dinero? El dinero de IDOPRIL, de CISARRIL, no es del gobierno, es de nosotros los trabajadores que aportamos ahí. Es como lo de la AFP, el empleador pone 7.5, yo pongo 2 puntos y pico, 10% de lo que se aporta. Ese dinero no es del gobierno. Ahora, si el gobierno lo quisiera buscar, usufructuar, coger, tendría que inventarse, vamos a suponer, un bono. Mira, el bono, yo te voy a pagar 15%. Ah, ok, a la cuenta de capitalización individual de cada uno de nosotros, los de las AFP. Pues ese dinero no es del gobierno. Igual aquí en CISARRIL laboral, de riesgos laborales. ¿Quién es que labora? El que esté en una empresa. Y el que esté en una empresa recibe un salario. Y de ese salario le sacan una proporción. Y el empleador pone otra proporción. ¿Dónde entra el gobierno? ¿Qué pinta el gobierno ahí? Nada. ¿Está poniéndolo? No pone nada. Entonces, ¿por qué no puede coger ese dinero? Ese dinero es ajeno. Si usted tiene la SENASA y deja el Estado y está muy bien y metió sus 2 millones de personas ahí adicionales, que primero lo querían politizar, luego el escándalo, el desastre, está ahí la crisis. No, ese dinero tiene que ponerlo el gobierno. Buscarlo de donde él pueda, aportarlo, no cogerlo de donde no le corresponde, o sea, ni siquiera eso de la comisión. Y entonces repartírselo a otras ARS. Pues no fue solamente a SENASA, porque acuérdense que decía SENASA y otras ARS. Digo, otras, al contributivo. Yo pago contributivo en mi SENASA. Adicional, un pago adicional al del subsidiado. Que los que trabajan en el Estado están en SENASA y todos pagan al subsidiado. Los que metieron de carambola, que le cogió al gobierno con meter gente ahí, eso no pagan nada. Los pone, se supone que el gobierno debe darle el dinero, por eso está en el hoyo que está, pero tú no puedes venir a buscarlo de donde no es, de lo que no corresponde a ti. Ese dinero es de los trabajadores que aportan ahí para riesgos laborales. Que hay 51.000 millones. Ojalá y hubieran sido 100.000 millones, como yo decía ayer. Y qué bueno que hay 100.000. Y si yo esos 100.000 millones agarro y los invierto en certificado de participación del banco, en certificado del Banco Central, de Hacienda, o ADR, en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, si tuviera el permiso, o en la Bolsa de Valores de aquí, qué sé yo,
y lo hiciera multiplicar, mejor aún, que es lo que tienen que hacer las AFP con el dinero de los ahorrantes, de los cotizantes. Bueno, pero nada, ayer veíamos, yo lo dije el primer día, y hice más o menos este análisis, ¿recuerdan ustedes? Ya ayer salió el abogado Olivo Huerta, creo que tiene un artículo hoy más extenso, ayer decía él, eso hasta debió incluirse en el presupuesto complementario, ya hay otras declaraciones, ahora es ad hoc, para que ustedes vean cómo la cosa va cogiendo velocidad, y yo lo planteé, el primero que lo planteó aquí fui yo, desde que salió eso en la presión, a mí algo me huele raro aquí, bueno, eso lo vamos a conocer. Ya tenemos eso, tenemos Junta Monetaria, tenemos obviamente sobre la cotización del dólar, hay unas declaraciones del administrador del Banco de Reserva, unos recursos disponibles para inversión, también lo comentaremos. A nivel internacional sigue el tema del asesinato del activista ultra radical derechista y que Trump ahora acusa a los demócratas. Trump siempre acusa, el que tiene la boca más dura para decir cosas, pero el ojo, como dicen, los ojos nada más ven para afuera. Él siempre ve la paja en el ojo ajeno, pero no le ve la viga en la de él. Ha sido él, ahora dice que son los demócratas, los radical lefty, los izquierdistas radicales. Pero los white supremacists, los Ku Klux Klan, todos esos son partidarios siempre son de los trompianos que están del lado de él. Así como él acusó, que dijo en una ocasión que el que había iniciado la guerra en Ucrania había sido Ucrania y no la invasión rusa, así uno de esperar que él pueda decir cualquier cosa. Siempre él está buscando una cosa para culpar a los opositores y no se mira y no hace una introspección en lo que él apoya, en lo que él ha apoyado. Es más, cuando hubo en Charlottesville, en Estados Unidos, en su pasada gestión, unas marchas y unas protestas y un fascista de esos, racista, Ku Klux Klan de eso, que le tiró un vehículo y atropelló y mató a una joven, en una ocasión él dijo que eran iguales unos y otros. Los que anduvieron haciendo la marcha en la noche en la universidad con teas ardientes y vociferando cosas en contra de los judíos y de los negros y de todo lo que no seamos blancos, porque esos son white supremacists, supremacistas blancos, los Ku Klux Klan, esos que cuelgan a cualquiera en una mata en aquella época, y todavía lo hacen, si lo dejan. Dijo que eran iguales los que protestaban en contra de esos salvajes y ellos los igualó. Entonces, obviamente uno no puede estar asombrarse con las cosas de Trump. Que yo digo, a todo el mundo le entra patada, menos a una sola persona. Qué extraño. A los jueces de Brasil, por lo de Bolsonaro, le cancela la visa, le dice de todo, le sube los aranceles a 50%. Por cierto, lo condenaron ayer a Bolsonaro. Ahorita veremos algunos detalles. Por intento de golpe de Estado, lo mismo que él intentó hacer aquel 6 de enero en Estados Unidos del 20. Pues sí, entonces a todo el mundo le da. Groenlandia se la quería coger, a Canal de Panamá se lo quería quitar Panamá, a Canadá le quería quitar, convertirla en el 51 estado, y lo que ha recabado de ahí es un repudio total de los canadienses. Las reservas de los vuelos, las reservas de las habitaciones en Florida, en California, en las zonas donde viajaban muchos turistas canadienses, al suelo totalmente. ¿Por qué? Tú te lo buscaste. Entonces él siempre anda armando, y él nada más ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Que va a acabar con la delincuencia y va a meter los guardias en las ciudades, pero las ciudades republicanas, le decía a un congresista a otro, pero en su ciudad hay 10 veces más crimen que aquí en Washington. ¿Dónde era? En Luisiana era un congresista así de esos republicanos. ¿Por qué usted ahí no dice? No, porque yo respeto lo que hace el Estado. Y aquí no. En California no. Ahí tú puedes mandar la Guardia Federal. Entonces, para que ustedes vean que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, y es muy bueno ver la paja en el ojo ajeno
y no la viga, como decía la Biblia, en el suyo. Culpar a otros es muy fácil. Y tergiversar y querer reescribir la historia en prácticamente todos los sentidos. Y la gente con responsabilidad está obligada a enfrentar y a responder ante ese tipo de cosas. Que el cambio climático es un cuento. Usted con lo que es un ignorante de marca mayor. El mundo quemándose, los huracanes, los cataclismos climáticos extraordinarios, permanentes, ahora con más violencia, más virulencia, que el cambio climático es un cuento chino, ignorante. Entonces ponen en los lugares unos ignorantes, como el que ha puesto en el Ministerio de Salud de Estados Unidos, en la Secretaría de Salud, un ignorante total, un anormal. Y ahí le han renunciado todos los científicos, todos los médicos, todo lo que se respete. Entonces, bueno, no es de dudar que él ante esta situación trate de aprovecharlo políticamente. Y por suerte ayer le preguntaron, y dice, no, él estaba en contra de la violencia. Ese tipo que habló, obviamente eso es un crimen político, un crimen de odio, un crimen que no debió haber sido. No lo han podido apresar todavía, pero lo agarran. Puede que desencadene retaliaciones y ese tipo de cosas porque la verdad es que estuvo mal. O sea, eso es lamentable y condenable, pero el querer usarlo ahora para acusar a los otros, cuando tú eres parte del mismo discurso de odio y de violencia y de virulencia contra los contrarios, no es más que una actitud típica de ese mismo personaje. Bueno, entonces les decía que el presidente aquí había sometido, ustedes saben, se pasó el presupuesto complementario, que se hace todos los años, todos los gobiernos, para ajustar, porque se hace una proyección en octubre de cuál va a ser el desenvolvimiento en el año. Por ejemplo, cuando ustedes ven que yo le digo al presidente y a Valdés y a todo el que se pone a hablar ahora, no, que la tasa está en el rango. No, el rango era 61.19 promedio para el 25, año 25, desde enero hasta diciembre. O sea, que cuando quieren, entonces se ajustó hasta a la baja todavía. Porque pues, como estaba en Estados Unidos el problema y la moneda estadounidense había caído con relación a prácticamente todas las monedas del universo, las monedas fuertes, divisas, aquí se suponía que iba a pasar lo mismo, pero no pasó lo mismo porque nosotros tenemos unos problemas que son internos que lo estamos generando. Y por eso, bueno, se manda ese presupuesto con unas proyecciones de ingresos y los gastos que están estipulados. Si los ingresos son menores o mayores, entonces se hace un ajuste. Bueno, en este caso el ajuste se hizo para incrementar aún más el gasto de capital, ampliar de 3 a 3.47 el déficit fiscal proyectado en la Ley de Responsabilidad Civil y que esos recursos que se iban a destinar a un mayor gasto de capital se iban a coger, a usar de un dinero que tenía el gobierno inexplicablemente, que ya lo habíamos discutido aquí, dicho, y Andy había escrito 2 artículos y el banco dice que le respondió, el Banco Central, no respondió nada, que yo le dije poesía, pura poesía, no dijo nada de lo que se le dijo. Negocio capa perro, pagando tasa de interés alta internacionalmente para recibir una retribución aquí del Banco de Reserva y el Banco de Reserva luego ponerlo en Banco Central. Bueno, el punto es que había un dinero acumulado, de ahí se iba a sacar, más una proporción adicional que es la que acaba de someter el presidente para completar el aumento de recursos. Y en este caso son 10.000 millones más. Entonces se autoriza la modificación de la ley existente, la 9024, que era la ley de bonos soberanos, ampliarse. Era de 350.000 millones de pesos. Ese es el déficit fiscal contemplado en el presupuesto y en la ley para el 25, ¿no? Para este año. 350.000 millones. Con esta ley que manda el presidente al Congreso para que se pueda emitir bonos por un monto adicional, se eleva a 361.000, o sea, 11.000 millones de pesos más. Casi, 10.000 millones 627, exactamente. 10.000 millones 627.000
presos. Entonces, ahí el Ministerio de Hacienda hace también a una administración de pasivo de 10% del balance de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso es para poder hacer ese gasto de capital que está contemplado en la ampliación que se mandó recientemente del presupuesto complementario. Bueno, ahí está el presidente. Se aumentó de 350, esas son las dos cifras que tenemos que recordar. De 350.000 millones, que es el déficit fiscal que estaba en el presupuesto del 25, a 361.000 millones. Y ese dinero, afortunadamente, por suerte, qué bueno, se va a destinar a gasto de capital, a inversiones de capital, que ha sido la baja, ha sido la falta más grave de este gobierno. Gasto corriente que ni siquiera cubre con los ingresos corrientes y no hace gasto de inversión, reparación de obras, construcción de obras, etcétera. Gasto de capital, que es lo que produce riqueza, desarrollo. Entonces, así las cosas, ahí sabemos, ya, ahí está el presupuesto complementario, se complementa, valga la redundancia, con esta ampliación de la parte que tiene que ver con el endeudamiento. De 350.000 se eleva a 361.000 millones para que se incrementen unos 11.000 millones, que es de lo que se va a gastar en el paquete global, de lo que se va a gastar adicional en este tramo que falta del año. Miren, le decía, ya empezaba, ¿verdad?, el comentario con lo que yo había dicho de la transferencia de los recursos de CISARRIL a SENASA, 12.500 millones. 6.000 a SENASA y los otros 6.500, 1.500 para una cosa ahí que tiene que ver con el contributivo y otros 5.000 para el contributivo. Esas son las otras ARS. O sea, mezclaron una cosa con otra. Aparte que no estoy de acuerdo, digo, creo que es ilegal hasta dárselo a SENASA. Y si es ilegal dárselo a SENASA, que es del Estado, imagínense ustedes a las del sector privado, porque las otras ARS son privadas. Bueno, mire, yo no voy a hacer calificativos. Yo lo expliqué todo, lo dije como lo tenía que decir en la entrada y anteriormente lo había señalado. Pero yo les dije, yo lo dije desde el primer momento aquí, después apareció al otro día la opinión del abogado Olivo, yo lo comenté aquí, lo analicé, ¿verdad? Me daba, mira, ya están apareciendo, mira para que tú veas, que aquí no inventamos y ni andamos haciendo, tirando pata voladora. Y hoy de nuevo sale, a pesar de que mi amigo Eddie Olivares, el ministro de Trabajo, que estaba en la decisión, que es miembro del Consejo, sale defendiéndolo y diciendo y justificando. Yo decía, él ahí habló como funcionario, como ministro de Trabajo y como parte de los que tomaron la decisión. Él no habló como abogado. No. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer? Bueno, hoy sale otro abogado y usted verá que van a salir más porque aquí uno no está inventando, está razonando las cosas en función de la realidad institucional de esas instituciones, valga la redundancia. Aquí ahora está Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, dice, cuestionan la legalidad de la declaración de emergencia. Esta es de compra y contrataciones, perdón. Entonces, hoy hay un artículo de Olivo Huerta, por cierto, perdón, es que estaba pensando que era de lo mismo, que habla sobre, elabora más sobre la ilegalidad de esa decisión. Ayer estábamos hablando, ¿verdad?, de la investigación que se está haciendo a SENASA, de lo que el gobierno tiene que buscar esos recursos, pero es el gobierno que tiene que buscarlos, no sacarlos de otro lado, como lo está inventando. Dice una persona que lo que sucedió fue que SENASA sufrió una captura por parte del Estado. Este es un exgerente que trabajó ahí, se llama, yo no me recuerdo de la señora que fue la primera, pero este se llama Bernardo Matías, un exgerente. Dice que todo lo que estamos viendo en la SENASA se originó por culpa del propio Estado, que eso estaba muy bien y se ha dañado. Y él sugiere sitios donde tienen que irse a investigar. Y dice,
fue capturado por el sector externo y también por actores económicos, y ahora la repartición de los recursos también van en ese sentido. Dice que la crisis en SENASA es más profundo de lo que hemos visto y que aún existen mucho más contratos. Oiga usted, ahí no sabemos si es 5, si es 12, si es 50 mil millones. Bueno, dice que la PEPCA debe investigar, y el tipo sabe de lo que está hablando, porque oigan lo que está diciendo aquí. Eso está en la prensa de hoy, yo no ando inventando nada. Que la PEPCA debe investigar el programa EVA sobre servicios del Papa Nicolau que se le practica a las damas, ya que está sobrevalorado y aparecerán servicios que no han sido brindados, o sea, 50,000 mujeres que no le hicimos ningún Papa Nicolau, pero ponemos que le hicimos con su número, con su cosa, y se cobra. Lo mismo que se ha hecho con los otros casos. Él habla claro del Papa Nicolau, de este programa. Sigue hablando que se deben investigar la compra de suplementos para los envejecientes, que ahí también ha habido una piñata y una cogioca. Los servicios de material de osteosíntesis. Eso es para las personas que los huesos que se le descalcifican y ese tipo de cosas. O sea que él está sugiriendo que ahí ha habido piñatas y reparticiones también. El tipo sabe de lo que está hablando. El contrato de telemedicina para consultar y dar seguimiento a los pacientes, que si tú entras a la página no está disponible y están cobrando y cobraron un dinero. O sea, ya hay un sinnúmero de contratos que se otorgaron. Y ustedes saben que reparte y reparte se queda con la mayor parte, el jefe que puso todas esas cosas. Eso no es casual. La atención primaria se destina el 42% de la cápita del régimen subsidiado para favorecer a un prestador privado. Se le dieron 500,000, se le asignaron. Ahí sí es bueno, grado a grado, ni 340, ni 380, ni ley de emergencia, ni ley de urgencia, nada. Dice Contrataciones Públicas que garantiza apoyo en la investigación sobre los contratos de SENASA. Eso es Carlos Pimentel. La unidad antifraude está investigando. Esto está en fase secreta, pero aparentemente con lo que está diciendo este señor, lo que vamos a ver ahí es esa caja de Pandoras. Ahí aparecerán macos y cacatas, pero de cualquier magnitud. De cualquier magnitud, señores. Uno no acaba de asombrarse. Uno no acaba de asombrarse. Bueno, hoy usted verá, seguirá oyendo opiniones también de abogados que entienden que eso que se ha hecho ahí con relación a buscarle los recursos no se hizo de la manera correcta ni legal y que, aunque el gobierno tiene que buscar esos recursos, es el gobierno que tiene que buscarlo, esos recursos. Entonces, pensaba que Adoco se refería al tema, no. Adoco se está refiriendo al tema de la declaratoria de emergencia, que ayer Participación Ciudadana, y conocíamos la opinión del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras y de Participación Ciudadana, dando el Consejo Unificado promesas de que todo se iba a hacer cumpliendo la ley, en función de eso, y Participación Ciudadana recordando la historia de que cada vez que se hacen esas cosas de urgencia resultan poca transparencia y un sinnúmero de cosas de eso. Entonces, hoy se refiere al tema, a la Alianza contra la Corrupción Adoco, que cuestiona la legalidad de la declaratoria de emergencia. Yo pensaba que se refería a lo de SENASA, ¿no? Esto es sobre el decreto de emergencia. Dice que la contratación por emergencia nacional, según el procedimiento de contrataciones públicas, debe resolver un acontecimiento cierto, evidente y concreto, y que la contratación del servicio u obra debe estar limitada a lo estrictamente necesaria para remediar lo inminente, y que en este caso es una crisis recurrente, la del sector eléctrico, que no hay nada que surgiera, como que vino un ciclón, un terremoto y que hay que resolver, se cayó un puente, y es que si debió haberse hecho, yo decía que tenía una amplitud extremadamente amplia. Vaya a ver usted. Muy amplio, abarcaba todo, no hay un resquicio que se quede fuera y eso no parece bien, yo advertía sobre eso. Dice que los problemas del sector, es una opinión que da, son falta de planificación, o sea que ha transcurrido tiempo suficiente para solucionarlo, que no que no es resultado de una pandemia o un fenómeno natural. Por lo tanto, la contratación de emergencia no aplica para necesidades extendidas en el tiempo.
como bienes de entrega diferida, servicios de ejecución sucesiva, ni obras que no resuelvan la situación de inmediata. Esos son los procedimientos que hay. La compra o contratación por emergencia será lo estrictamente necesario para que la infraestructura se sostenga y no colapse. O sea, cuestionan la legalidad de ese justificativo que se ha dado para hacer el decreto, que no ha habido, y que entre las consideraciones se menciona el COVID. El COVID, eso fue en el 21, en el 20, y el conflicto de Rusia y Ucrania, que ya eso es algo agua pasada. Entonces, eso dice ADOCO. Y por otro lado, también se informa, y ahí entonces usted ve, esto no le queda bien, porque se informa, el listín lo trae en el día de hoy, que ya llegó una barcaza. Y esa es de las cosas que hablaba de contratación de corto plazo de generación. Yo decía que yo no veía necesidad, porque si va a entrar una planta de 400 megavatios en Manzanillo, que se anunció para octubre, si no es en octubre, porque si entra en diciembre, ya ahora en octubre viene y cambia la temperatura y va a haber fresco. Hasta marzo, abril no vamos a tener esas elevadas temperaturas que sucedieron en octubre. Ahí Tasiva acaba Energas de meter 130 megavatios que eran a diésel, se sustituyó por gas natural, que están disponibles. Entonces, ¿para qué esta otra barcaza? Instalan otra barcaza que llegó, ya está en Asua, en Los Negros, de la empresa Car Powership, la misma que es propietaria de la que está ahí. El único problema con esa barcaza es que yo creo que está como a 70 centavos de dólar el kilovatio. Por ejemplo, Catalina le vende a la distribuidora alrededor de 11 por ahí, ni siquiera 12. Ni siquiera 12. Imagínense ustedes a 70 o hasta 30 o 40 o 50 que sea el kilo. Es un problema. Entonces ve, aquí dice, se amplió, ahora van a haber 3 unidades en operación ahí en Los Negros. La primera se instaló, la segunda se instaló, inició operación en mayo del 23 con un contrato hasta el 26. Entonces, esas fueron las cosas que yo señalaba. Yo no estoy de acuerdo que haya que poner esa energía de corto plazo y esa barcaza, porque ya tenemos el CIBA aquí, tenemos Energas, tenemos esos proyectos en Manzanillo, tenemos muchísima energía renovable instalada y una resolución que establece que tú tienes que instalarte con un 50% de almacenamiento, o sea, baterías. Entonces yo no le veía razón en esa parte, que el decreto lo veo muy amplio. Lo veo muy amplio y esa es mi opinión. Bueno, igual, aquí hay un informe, sale en la prensa también en el día de hoy, que tiene que ver, decía ayer que decía compras y contrataciones, que la mencioné ahora con lo de SENASA, que las 3 instituciones que le estaban dando seguimiento eran Policía Nacional, con unas auditorías que han aparecido, MINER, Ministerio de Educación, e INAVIE, que es parte del ministerio, pero maneja millones, millones y millones como hoja de papeles, como hoja de palo. Informe expone irregularidades en la edificación y mantenimiento de la infraestructura escolar por más de 4.588 millones. Es millones por un tubo. Esas son las cosas que hay en ese lío. Dijo Ángel Hernández que él había entregado esos informes y había entregado los de la gestión de Fulcar, pero yo espero que lo importante es que se investiguen todas esas cosas. Las denuncias que ha habido al respecto dan cuenta de que el encargado del área de revisión y eso había presentado obras igualito que lo de SENASA. Igualito. Escuelas que no se remodelaban y se pagaban. Cocinas que se supone que le tenían que poner mármol en las cosas y lo que le ponían era cemento. Unos comedores que tenían que estar diseñados y construidos y lo que ponían era una enramada y una rancheta. Baños que debieron haber sido reparados y no se le tocaba, se cobraban por supuesto. Entonces todas esas cosas, todas esas irregularidades tienen que ser investigadas y tiene que haber consecuencias y tiene que haber responsables, señores. Esto no puede seguir siendo una piñata.
yo digo, y el presidente, en mi opinión, ha tenido mala suerte con estos funcionarios, pero también es que yo, y me recuerdo de eso que leí un día, fue un artículo que escribió, no sé si el actual embajador u otros chinos, que explicaba cómo se dan las cosas en China. En China, las empresas chinas hacen y deshacen en el exterior. Hacen y deshacen en el exterior. Dan soborno, consiguen los contratos y todas las cosas. Pero adentro de China, allá adentro, la que se equivocó y cruzó en rojo, lo fusilan. No es que no, es que lo fusilan. Fusilado. Y él decía en ese artículo que sí, delegación, como que confianza o delegación, no lo recuerdo literalmente, pero con supervisión. Una delegación supervisada, vamos a llamarlo así para ponerlo bonito, como si yo le estuviera escribiendo. Una delegación supervisada. Sí, yo te confío en ti, perfecto, pero no porque yo confíe en ti, es que yo ni siquiera voy a mirar para allá, no. Entonces, eso que hemos visto son reflejos de ese laissez-faire, de dejar hacer, dejar pasar. Esa falta de supervisión y de exigir resultados. Y conducta, porque como dice el presidente, que él en noviembre mandó a hacer la investigación y deja a Jacín, el que estaba en Senasa, hasta agosto los otros días. Que lo cambia como que lo cambiaron porque como están cambiando en el gobierno, lo cambiaron en el paquete. Cuando salió en julio defendiendo que no, que Senasa estaba en ese problema porque que no iba a quebrar porque no le habían dado el dinero, pero que se le iba a buscar y que no, que lo que la oposición quería, que lo politizó el propio presidente. Yo digo, a veces se le va, yo no sé quién lo asesora. Se puso a decir que fue que querían que quitaran los 2.400.000 que se incorporaron, que se redujera la cobertura. Nadie estaba pidiendo eso. Lo que estaban pidiendo era que se le dieran los recursos que Senasa necesitaba para que le pagaran a los médicos, a las farmacias, a los laboratorios, a las clínicas y a las 7 vírgenes que le debía y no podía pagar. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Y cuando la gente iba a las farmacias a comprar sus medicamentos, rebotaban. Este que está aquí incluido. Entonces, hay que delegar, pero hay que supervisar. Todos estos líos que se investiguen y que el que tenga que responder, pues que responda. Porque lo importante es que no se intronice ese clima de impunidad y que si yo estoy pegado y si yo estoy protegido, entonces a mí no me va a pasar nada. Porque el que venga va a venir a hacer lo mismo. Por más discurso, por más poesía, por más narrativa que hagamos. Y al final, lo que se conoce en inglés como el moral hazard, el riesgo moral, resulta que yo entro al Estado, me desempeño, me trabajo bien, salgo honestamente, me manejo pulcramente, tengo experiencia, salgo a la calle, tengo que buscármela como un toro en la calle, fajado, sudado, haciendo de todo, el chiripeo, lo que sea, lo que uno hace, y otro salta para atrás, entra, se roba todo, salimos los dos, llegamos a un restaurante, y a ese, como llega en un carrazo, entonces le abren la puerta y dice, yo, porque deja propina, yo no puedo dejar propina, yo dejo una propina adecuada, yo no puedo regalarlo porque lo que a mí me he sudado, lo que me gano. Pero entonces no hay una diferenciación y la sociedad no lo diferencia. Entonces, ¿qué sentido tiene tú ir a una posición en lo que te dicen, este es lo que es un buen que pasó por ahí no se hizo? Porque no hay consecuencias. Entonces se roba los miles de millones, le someten un expediente de 20.000 y dice que devolvió 3.000. Así cualquiera. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.